Adelante, calcula las derivadas de las siguientes funciones. Ese va a ser el enunciado general e iremos añadiendo más ejercicios a medida que lo hagamos. A ver, dos cosas. Tú te encontrarás con una función, por ejemplo, como ya he escrito ahí la primera. Te lo puedes encontrar escrito así o te lo puedes encontrar escrito así, como y o como f de x. Es lo mismo, quiere decir lo mismo. En la escritura de funciones, lo que nosotros tenemos es una función que parte de los números reales y llega a los números reales. Es una expresión matemática. Esto, por ejemplo, es una función. Es una función a la que nosotros le podemos dar un número real. Yo le puedo dar un medio y hacer todos los cálculos y me puede quedar 5 medios. Me lo estoy inventando. Entonces yo le doy un valor x, que es el de la variable independiente, el que yo escojo, y obtengo otro valor y que está en función de x. Y está en función de x. Entonces escribir y igual a una función o f de x igual a una función es escribir lo mismo. Una es notación de variables y la otra es notación funcional. Cuando calculemos la derivada, lo que pasa es que tenemos que ser coherentes. Si he escrito y, tendré que poner y'. Cuando calcule la derivada, si he empezado escribiendo f de x, pues pondré f' de x. ¿De acuerdo? Lo mismo quiere decir, prima indica la derivada. Muy bien, pues adelante, la número 1. Entonces, tú tienes que identificar qué es lo que tienes ahí a simple vista. Y lo que tenemos es una suma y resta de funciones. Eso es lo más importante. Es un polinomio. Los polinomios se derivan muy fácilmente. Ahora verás cuando lleguemos a este que en realidad, bueno, puede tener todos los números que quiera, pero lo que es la derivada es muy sencilla. Entonces, para el primero, la derivada, ¿qué será? Primero, por tener una suma y resta de funciones, puedes derivar cada una de ellas por separado. Eso lo decía una de las reglas de las operaciones. De hecho, era la primera de ellas. La primera de ellas decía que tú puedes hacer la suma de x al cuadrado, en este caso resta con 3x y luego suma con 2. Entonces las podemos derivar por separado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? X al cuadrado viene de x elevado a un número. Su derivada era, bajaba el exponente por la base elevado a 1 menos. Por lo tanto va a ser 2x elevado a 1. Lo pongo ahora de momento. Generalmente no se escribe. Estoy derivando x al cuadrado bajando el exponente y se queda elevado a 1 menos. Ahora, menos 3 por x. Vale, ahí entra en danza la regla que yo te dije de una constante multiplicando una función. Una constante multiplicando una función no molesta. Se queda igual mientras tú haces la derivada de la función. ¿Qué es la función? La expresión que contiene a la x. Entonces eso se va a quedar menos 3, que es una constante que está multiplicando a x, y ahora es cuando derivo la x. Si yo tengo una constante por algo que tiene x, al derivar la constante se queda igual y derivo lo que tiene la x. Es decir, copio el menos 3 tal cual está y ahora pienso, ¿cuál es la derivada de x? La derivada de x estaba en la tabla, la derivada de x es 1. Más, y ahora es la derivada de una constante, que como es una constante suelta, también estaba en la tabla, su derivada es 0. Entonces tú tienes que tener la tabla de derivadas delante e ir buscando en cada caso cuál es la derivada que se corresponde con la función que tenemos. Los polinomios se derivan todos igual. De hecho, aquí he escrito más de lo estrictamente necesario. Generalmente no se escribe tanto. Lo voy a simplificar. Elevado a 1 es como no escribir nada, porque si no se pone nada se asume que está elevado a 1. Menos 3 por 1, menos 3. Y el 0 no lo ponemos. Pero para que vieras de dónde viene cada una de las cosas. Este 2 es el 2 del exponente que ha bajado. El menos 3 es la constante que se ha quedado intacta. Y la derivada de x es 1. ¿Vale? Muy bien, pues la segunda, que es extender lo que acabamos de hacer, solamente que un polinomio más grande. Pero todos son sumas y restas. Todos son sumas y restas, lo cual quiere decir que yo puedo derivar esto olvidándome de lo demás, derivar esto olvidándome de lo demás y así sucesivamente. Los números que estén delante multiplicando se van a quedar igual, porque vienen de la regla de k por una función. Este 3 permanecerá intacto. Venga, calculamos la derivada.
3 multiplicando permanece intacto. 3 multiplicando. Y ahora x a la cuarta, eso es una potencia, se deriva bajando el exponente 4 por la x elevado a 1 menos. Este 3 es el 3 que ya estaba, que como está multiplicando a una función, se queda y derivo la función. Es decir, este trocito de aquí es lo que podríamos llamar f de x y este trocito de aquí es lo que podríamos llamar f' de x. Eso si te lo quieres escribir al lápiz o si no te lo quieres escribir, que da lo mismo. ¿De acuerdo? El 3 se ha quedado intacto porque está multiplicando. Constante multiplicando a función, se queda la constante por la derivada de la función. Más la derivada de x al cubo, 3 por x al cuadrado. He hecho uso de la misma regla que la de x a la cuarta. Evidentemente el resultado es distinto porque la potencia era diferente. Pero la regla es la misma. Baja el exponente multiplicando a la base elevado a 1 menos. Ahora, menos 4 por... ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Pues baja el exponente elevado a 1 menos. 2x elevado a 1. Ahora estoy escribiendo cosas que a la larga no escribiré. Lo estoy haciendo más en detalle porque son las primeras derivadas que hacemos. Pero las derivadas de los polinomios luego irán ligeritas. ¿Cuál es la siguiente? Más 5 por 1. 5 se queda intacto porque es una constante multiplicando a algo que tiene x, a una función de x. La derivada de x es 1, más 5 por 1. Y la derivada del 1 suelto es 0. Entonces, lo que hacemos ahora es asearlo, cosa que se suele hacer en un solo paso. Lo adelanto ya. Pongo un igual. Aquí sí que puedo poner un igual. Y igual a todo esto. Y prima es igual a todo esto. Si tú lo estás conectando, que sea mediante una flecha, un punto y coma o algo así. Pero una cosa es la función y otra cosa es su derivada. No es lo mismo. Entonces no puedes añadir un igual aquí y empezar a derivar. Eso está prohibido. Eso está prohibido porque estás diciendo que la función es lo mismo que su derivada, lo cual no es cierto. 3 por 4, 12x al cubo, más 3x al cuadrado, menos 8x, más 5. Y tenemos otra derivada hecha. ¿De acuerdo? Pues más.